Muy buenas tardes, jóvenes. Este, el día de hoy vamos a dar inicio a nuestra tercera unidad o horizonte de búsqueda de la materia de ética. Eh, Antes de abordar lo que son los contenidos, eh, vamos, vamos a observar y a conocer lo que ya les fue compartido en sus respectivos grupos. Recordándoles, ya pueden ir trabajando Constrúyete, Cartilla, eh, ya se les compartieron las guías de todas las materias y de igual manera la primer guía que se compartió fue la guía multidisciplinaria. Y a continuación se las voy a volver a compartir con el objetivo de que ustedes tengan una mayor precisión con respecto a los contenidos que tiene nuestra guía. Tenemos la parte inicial, que es propiamente introductoria a nuestra tercera unidad. Recordarles, jóvenes, estamos a 5 semanas del cierre de este trabajo, de todo este ciclo escolar. Ya ustedes pasarían a cuarto semestre, segundo grado. Y pues ya sería pedirles que por favor, si tienen algún pendiente con relación a algún trabajo, tarea de las materias con respecto a su unidad 1 o 2, acérquense por favor. Les recuerdo, yo soy su tutora y vamos a cerrar el ciclo escolar siendo yo su tutora, y me gustaría que también las personas que están atrasadas, que van a ver la repetición de este video, o las presentes, si es que tienen algo pendiente, que lo cubran, sea unidad 1, unidad 2, búsquenme, mándenmelo, díganme a qué unidad corresponde y yo con gusto se los hago llegar a sus maestros para que se tomen en consideración en lo posible en cuanto a ponderarlo y que ustedes puedan mejorar su calificación. Dirían unos, pues a lo mejor con 6 ya me conformo y no necesito más. Jóvenes, a lo mejor ahorita un 6 no les parece tan desagradable, pero ya en tercero un 6 los mata. En el sentido de que cuando tienen que sacar su promedio general y ustedes quieren irse a la UAP o quieren irse a una prepa o algo, su promedio sale muy bajo. Y no por el rendimiento que tengan en tercero o en segundo, sino porque tuvieron un terrible 6 o muchos 6 en primero y se les hizo fácil quedarse con un 6. Entonces, yo los invito y los exhorto para que ustedes pongan todo su empeño, que aprovechen, porque ahorita los maestros estamos buscando los medios y las formas más digeribles para ustedes transmitirles la información que necesitamos proporcionarles y que nos pide nuestro programa, que les demos correspondiente al semestre y que ustedes se queden con ese aprendizaje significativo, ¿no? Que, que, que ustedes vean la utilidad del conocimiento adquirido en la práctica, ¿no? Y aquí en nuestro producto multidisciplinar, de alguna manera, las 9 materias, estamos tratando de sacar un trabajo mediante el cual lo unificamos en la revista. Y para su mayor digerimiento, facilidad de elaboración, aún más, aún siendo una revista, facilitárselos más, tratamos de sacar solo 2 elementos a desarrollar. El primero, el diseño de una página web con los requisitos y características de la materia que los están señalando y solicitando, que es química, lenguaje y comunicación y habilidades digitales e inglés. 4 materias, un solo trabajo, con que entreguen esta página web con los requisitos que están solicitando, ya le están pegando a 4 materias. Suena bastante interesante, ¿verdad? Pues la segunda parte es más interesante, porque las 5 materias restantes
van a calificarles a través del desarrollo y la elaboración de una historieta. ¿Cómo va a ser esa historieta? Bueno, si ustedes hacen esta historieta, por cada capítulo, ustedes van a incrustar la pregunta detonadora que está dándoles cada materia en su historieta. Entonces, pueden elaborar su dibujito, pensar cuál va a ser la forma o la temática, la trama de esta historieta, y los diálogos, ir incrustando a través de los diálogos pregunta-respuesta. Pueden ser solo 2 personajes si lo quieren ver sencillito. A lo mejor es la mamá y el hijo o la hija o la abuelita con el nieto y empiezan su historieta. No forzosamente el orden de su historieta va a ser como se los estamos planteando del orden de las preguntas. Aquí se los dejamos de manera libre. Ustedes pueden iniciar a lo mejor con la pregunta de historia del siglo XIX, ¿no? O a lo mejor pueden iniciar hablando un poquito de lo que estamos viviendo de la pandemia, con la pregunta de matemáticas, hablando de la pandemia, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando con la pandemia? Papá, mamá, que digan, y que la mamá conteste, no, pues es que las consecuencias de esta pandemia han sido cosas buenas y malas. Dentro de las cosas malas tenemos el impacto de la recesión mundial. En esta pregunta de matemáticas es una sola pregunta, les quiero comentar, no son 2, es una sola pregunta. Y en esta pregunta, ustedes tienen que marcar cuál fue, cómo fue ese tipo de recesión mundial, ¿no? Perjudicó la economía de todos, por eso se habla de una recesión mundial, porque cerraron todos los locales, cerraron todos los comercios y hubo pérdidas millonarias, ¿no? Entonces, lo pueden decir de manera concisa, precisa y directa. Acuérdense de que dentro de su historieta tiene que ir más o menos así. Aquí hay un bosquejo, en ejemplo, 2 personajes, uno pregunta y el otro contesta. Diálogos no muy grandes, no quieran meter una respuesta enorme porque no va a caber y se pierde el formato de lo que es la historieta, ¿verdad? Entonces, a lo mejor en su historieta, primero generan una portada con los personajes y un dibujito y el título de su historieta, ¿no? En la segunda, pues ya la abuelita platicando con el nieto y la abuelita tratando de contestarle la primera pregunta del por qué del COVID y del por qué es una recesión mundial y cómo pasó, ¿no? Pero con pocas palabras tienen que dar la respuesta con los elementos más importantes en su respuesta. Ya después de hablar de eso, a lo mejor empiezan a abordar la segunda pregunta, ya, capítulo 1. En la segunda viene el capítulo 2. No olviden poner el nombre de la materia en cada capítulo para que sepamos cuál es la pregunta de qué materia están contestando la pregunta. Entonces tenemos cuáles son los efectos y las consecuencias, ¿no? De esta pandemia. Bueno, pues uno de los efectos negativos es la recesión mundial, aunque también dicen que ambientalmente, porque acuérdense, es bien importante que ustedes tomen en cuenta el objetivo primordial de la revista, que no nada más tienen que hablar del COVID y de lo malo, sino también acuérdense que también el encierro trajo que como no había muchos agentes contaminantes en la calle, pues trajo que se limpió el aire, ¿no? Entonces, eso es algo bueno y que ahorita que vamos a retomar nuestras actividades, o ya muchos la están retomando, que tomemos conciencia y que cuidemos
que cuidemos el ambiente, que ya no se contamine tanto, ¿no? Tenemos que buscar medios, ¿no? Para seguir sobreviviendo, seguirnos sosteniendo, pero sin contaminar nuestro medio ambiente. Entonces, relacionen esos tres elementos y ya están cubriendo lo primordial de la pregunta, ¿verdad? Aquí básicamente les está diciendo un efecto, la recesión mundial. Ese es uno de los efectos. Aquí dice efectos de la pandemia. Hay efectos positivos y efectos negativos, ¿no? Entonces, uno de los efectos negativos que perjudicaron fue que se perdieron millones y billones y trillones de dólares a nivel mundial. En todos lados hubo recesión económica. Aquí, en ética, ¿qué puntos elementales desarrollarías en una propuesta? Bueno, ya vimos, hijo, que sufrimos con la pandemia mucho y ahora ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues sería bien que nos organizáramos como sociedad, que hiciéramos que hiciéramos una serie de propuestas y que esas propuestas nos las tomara en cuenta el Congreso de la Unión que legisla y que genera las leyes, porque ya aprendimos de la pandemia y nos dimos cuenta de muchas cosas que podemos modificar, ¿no? Pero necesitamos que se convierta en norma y que esta norma se cumpla, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, pues podemos hacer una propuesta. Entonces, vamos a hacer una propuesta para fomentar que ya lo que se limpió del medio ambiente lo sostengamos y que ya no sigamos contaminando, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden señalar, ¿no? Y tú, hijito, ¿qué propuesta harías? Ay, mamá, pues yo a lo mejor propondría, y ahí viene su propuesta de ustedes, ¿no? Y la llevaría al Congreso de la Unión y serían tantas firmas las que requeriría para que mi propuesta pasara a estudio y la información de cómo van a contestar su pregunta la tienen en los anexos. Yo ahí les agregué, no sé, 5 preguntas con su respuesta de los elementos más importantes de cómo se procesa la información de las propuestas de ley por parte de la sociedad y qué elementos primordiales se requieren para que pase esa propuesta. Entonces, ustedes van a incrustar los elementos más importantes de la manera muy breve, pero con lo preciso que hay que decir dentro de la pregunta y la respuesta de cómo generarías una propuesta de ley, ¿no? Y ya siguen caminando, a lo mejor iban por el pan y se dio la conversación la abuelita con el nieto, y el nieto le va a preguntar, ajá, y vamos a regresar a clases de nuevo, ¿y cómo va a ser la vida ya después de que pasamos toda esta pandemia? Hijo, pues es que todavía vamos a sufrir secuelas, va a ser algo progresivo, no va a ser de momento que ya dejemos todas las escafandras, que ya dejemos los cubrebocas y las medidas sanitarias, porque una pandemia se tarda mucho tiempo en que pase, ¿no? Se tardan años para que poco a poco se vaya limpiando y se vaya generando las medidas, vacunas y todo lo necesario para que vaya pasando este efecto de lo que trajo toda la pandemia, ¿no? Entonces, cambió nuestra vida, sí. ¿Cómo? Nos volvió más conscientes, nos volvió más reflexivos, nos cambió de hábitos, porque antes no nos lavábamos mucho las manos. Eso es lo que necesitan ustedes decir, ¿no? ¿Qué cambios importantes hubo después del COVID y que nos van a ayudar para cuidar el medio ambiente? No olviden que todas las preguntas van ligadas con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, por lo tanto su respuesta también se tiene que generar en base a la contestación de cómo aportarías elementos para el desarrollo sostenible y el medio ambiente. Es la base de la revista, ¿no? Entonces la historieta debe de estar centrada en ese tema, desarrollo sostenible, medio ambiente. Todas las respuestas las deben de relacionar. Y pues ya, contesta,
contesta la abuelita o el niño, como ustedes quieran, ¿no? La pregunta de cómo va a ser su vida después del medio ambiente. O a lo mejor esa pregunta va de ida por vuelta, ¿no? ¿Y tu abuelita, cómo va a ser tu vida después del medio ambiente, después del COVID? Y la abuelita, ¿y tú cómo va a cambiar tu vida? Y los dos se contestan. Ahí pueden llevarse un capítulo y ambos contestan la pregunta y la podemos analizar y ver desde diferentes perspectivas. La perspectiva de un mayor y la perspectiva de un menor, ¿verdad? Son ejemplos. Ustedes a final de cuentas van a desarrollar su historia y van a saber si ponen ahí a un abuelito, a un tío o a dos amigos platicando del tema y contestándose preguntas y respuestas. O a lo mejor se les ocurre generar dentro de su historieta una maestra y que está preguntando esas preguntas en clase y se las pregunta a determinados alumnos y los alumnos van contestando. Pero ya depende de su imaginación y de cómo lo quieran desarrollar su historieta, ¿sí? Después, pues ya siguen con la pregunta. ¿Cómo veo mi futuro? Bueno, ya me diste tu punto de vista de cómo ves la vida después del COVID. Ahora dime tú, ¿cómo crees que vaya a ser tu futuro después de la pandemia? Y ahí pues ya lo van a personalizar un poquito más, ¿verdad? De acuerdo al personaje, por supuesto. No, pues a futuro yo voy a ser un gran biólogo y voy a encontrar muchas formas de cubrir este tipo de circunstancias para que los virus no se conviertan en pandemia. Vamos a generar, ya dependiendo de cada quien, el enfoque que le quiera dar a su personaje, van a contestar la pregunta, siempre pensando en contestar, generando una respuesta relacionada con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, ¿sí? Y la de historia del siglo XIX, ¿cómo te imaginas? Y ya te diste cuenta, hijo, de la importancia del jabón. ¿Cómo es posible que con lavarnos las manos podamos prevenir el no contagiarnos y el no propagar una enfermedad, ¿verdad? Es muy importante el jabón. Y el niño, sí, tiene razón, abuelita. ¿Y de qué estará hecho el jabón? Entonces, ahí ya le están dando pie a saber un poquito de la historia del jabón. Y ahí la abuelita, pues en mis tiempos no se usaba jabón, nada más agarrábamos las prendas y en las piedras le pegábamos en las piedras y con el riachuelo ya le quitábamos la mugre. Pero tú crees que tuve a mi hija y entonces empezaron a venir esos jabones químicos y jabones de polvo y el jabón tiene tales sustancias. Entonces ahí van a agregar la información que les está poniendo la maestra en el anexo. La información de qué tipo de jabones hay, jabón biodegradable, que si tiene mucho tóxico el jabón o no. Ustedes van a acomodar toda la información ahí y ya está completa su historieta. No olviden que tienen que ponerle capítulo 1 y a lo mejor empiezan con la historia del jabón o a lo mejor empiezan con la pregunta detonadora de matemáticas. Y ponen capítulo 1 y entre paréntesis ponen a qué materia corresponde el capítulo 1 y ya lo desarrollan. Y el capítulo 2 ya le ponen la materia, ese va a ser el título del capítulo, la materia, y desarrollan sus caricaturas, sus dibujitos. La ilustración la pueden realizar a colores si gustan hacerlo y si tienen las herramientas, o si quieren también la pueden realizar en blanco y negro. Acuérdense que también luego hay historias que las incrustaban o las incrustan en las revistas o en los periódicos, y eran cómics que iban en blanco y negro, muy interesantes, muy bonitos, y traían caricaturas que tenían mucho arte, ¿no? Porque a pesar de que no usaban colores, que todo iba en blanco y negro, había mucho talento, ¿no? Se veía en el tipo de caricatura que elaboraban. Entonces, el hecho de que una caricatura vaya en blanco y negro no quiere decir que sea menos, sino que también pueden desarrollar sus habilidades.
todo está en su empeño, su creatividad y que saquen adelante el trabajo con los requisitos que cada maestro les está solicitando. ¿Dudas hasta aquí? ¿Está fácil, difícil? ¿No hay dudas? No, profa. No. Bueno, muy bien. Entonces, ya aquí en su misma guía tienen la fecha de entrega. Por favor, ya todo el material, tanto guías por cada materia, guía multidisciplinaria, cartilla, constrúyete, y ya todo se les proporcionó en el grupo. Si se les pierde el celular, si se les descompone el celular, si les roban el celular, lo que sea que llegue a surgir y les impida ver el material o que se les haya extraviado o que por accidente se los hayan borrado, lo que sea, que pierdan el enlace Drive o cualquier información, pueden volverla a solicitar a una servidora. Yo con gusto les vuelvo a proporcionar las veces que sea necesario todo el material. Y otro favor enorme, no lo pidan, no se esperen a pedirlo hasta que uno les pregunte si lo tienen el material. Si ya no lo tienen, pídanlo y uno se los da en el momento en el que ustedes lo requieran, las veces que sea necesario. Porque luego, hasta que uno les pregunta, ya les es que no tenía con qué trabajar porque se me borró todo se me borró todo el contenido, maestra, o no me llegó la información. Y eso es un día antes de la fecha de entrega, o el mismo día de la fecha de entrega. No se esperen al último momento. Si necesitan material, si necesitan el drive, las veces que sea necesario que yo se los comparta, se los voy a compartir. Solo solicítenmelo vía WhatsApp y yo con todo gusto se los comparto. De igual manera, si tienen alguna duda, si se atoran en la lectura o en el desarrollo de algo que no sepan cómo va o ay, pero no nos dijo si lleva portada, pero no nos dijo si lleva, pregunten y con todo gusto se les retroalimenta y se les proporciona la información para que ustedes puedan sacar su trabajo completo. Ya lo pueden empezar a realizar, les recuerdo, y me era importante mencionárselos porque esto vale 6 puntos. Si ustedes lo desarrollan y lo adelantan, está en su decisión el adelantarlo o no. Pero si ustedes lo desarrollan y me lo entregan, yo ya desde ahorita ya lo puedo recibir y se los puedo hacer llegar a los maestros. Si ustedes lo desarrollan, ya tendrían un 6 de entrada. Ya tendrían los primeros 6 puntos de entrada. Entonces, está muy sencillo. Ustedes pueden ya empezar a trabajar su historieta para que les quede bonito el dibujo. A lo mejor hago el dibujo de un capítulo por día, no es pesado. O si soy muy bueno y me gusta mucho dibujar y armar diálogos, historieta y eso, pues de una vez lo saco todo adelante. Bienvenido, ¿sí? Entonces, aquí tienen la fecha de entrega, pero yo confío en que todos me lo van a entregar antes de esta fecha, porque es algo que, pues en lo personal, genera una historieta, es muy divertido, ¿no? Es muy divertido y es interesante, ¿no? Es bonito, desarrollan creatividad. Y es muy poquito lo que se les está pidiendo de contenido, no se les está pidiendo un trama muy fuerte con diálogos muy grandes. No, se está pidiendo lo esencial y muy sencillo. Entonces, ya saben, anexos traen los contenidos en los que ustedes van a basar sus respuestas. Hasta aquí dejamos de compartir la carpeta de producto multidisciplinario y nos vamos a lo que es nuestra guía de la materia. ¿Qué vamos a ver en la materia? Uy, está muy difícil. No, no es cierto, no está difícil. Está muy fácil. De hecho, vamos a ver la mitad
en cuanto a contenidos de lo que vimos en el segundo momento. En el segundo momento vimos 6 temas y ahorita nos va a tocar abordar solo 3 temas. Entonces, vamos a procurar ir desarrollando a lo mejor el día de mañana una historieta como ejemplo de las preguntas y respuestas para que ustedes tengan una guía y ya nada más vayan cambiándole a como les gustaría que quedara su historieta, ¿verdad? Podemos desarrollar una historieta el día de mañana y si gustan, el viernes abordamos Constrúyete y cartilla moral para que también ya tengan las bases y ya la siguiente semana empezamos a abordar los contenidos de nuestros 3 temas, que yo creo que los cubrimos rápido en la siguiente semana, los otros 3 temas, un tema por día estaría bien. De todos modos, ya tengo diapositivas y esas en su momento ya se las voy a ir compartiendo también en el grupo. La guía de la materia. Vamos a abarcar 3 temas y como ya de manera introductoria les había comentado, el primer tema, participación social en la elección de gobernantes. Es muy importante este tema y nos invita a reflexionar, a pensar a quién, cómo y por qué vamos a elegir para que nos represente, para que ejerza ese poder que le damos mediante el voto para nuestra representación, quien representa esos intereses sociales, ¿no?, que son tan importantes para nosotros. Entonces, este tema nos invita a eso, a reflexionar. Vienen las elecciones en junio, entonces, pues va a ser un tema interesante y un ejercicio muy bonito del cual podemos hablar y podemos inclusive remitirnos a algunos videos que nos pueden dar también información importante, información valiosa para poder realizar una buena elección cuando nos toque ejercer nuestro derecho en urnas. El segundo tema, participación social en la legislación. Bueno, como yo ya tengo quien me represente, pues yo ya no tengo nada que ver con el gobierno, ya no puedo solicitar o ser considerado en alguna propuesta para alguna ley que se genere. Pues no, jóvenes, tenemos un recurso y es a través del ejercicio de la participación social. El ciudadano, al organizarse y constituirse y desarrollar una serie de elementos, también puede solicitar y puede generar propuestas para que sean consideradas dentro del Congreso de la Unión y que se estudien para una posible aprobación de esas propuestas. Y ese ejercicio, pues también de igual manera lo vamos a visualizar y lo vamos a ver cómo se ejerce, cómo diferentes personas en lo individual y organizadas como sociedad trabajan esas propuestas y las dan a conocer en la Cámara del Congreso Legislativo. Y por último, tenemos otro tema muy importante también que nos invita a una reflexión personal. Fundamentos y alcances del uso de la violencia para la solución de conflictos. Y este tema lo podemos abordar tanto en lo individual, qué tanto y cómo hacemos desde nuestra vida en lo personal para resolver un conflicto. ¿Utilizamos o no agentes violentos para resolverlos? ¿Cómo los utilizamos? ¿Por qué los utilizamos?
porque el análisis empieza en lo individual y cuando hacemos ese análisis podemos también abocarnos a hacer un análisis de ese mismo efecto en grandes sociedades, cómo se detonan las guerras, las diferencias sociales y cuáles son esos alcances y realmente cómo se solucionan esos conflictos, cómo se resolvió la Segunda Guerra Mundial, cuáles fueron los acuerdos que se firmaron, qué era lo que se peleaba, por qué se dio, por qué tanta muerte. O podemos irnos a la mejor al análisis del conflicto que ahorita está en Palestina, muy triste, ¿verdad? Algo más fresco, digamos, en cuanto a información. Lo vamos a ir viendo en el transcurso del desarrollo de cada uno de los temas y vamos a analizarlo y reflexionarlo para tomar conciencia, porque aquí, jóvenes, lo importante es tomar conciencia de las consecuencias para poder evitar y poder nosotros modificar y hacer las cosas de la manera más adecuada. Bueno, pues esos son los contenidos que vamos a abordar en este tercer momento. Aquí tenemos los aprendizajes que estamos esperando, señalados ya, y después en nuestra guía pues ya vienen los contenidos, el recurso material por escrito. Yo posteriormente les doy para que se apoyen, que tengan un doble apoyo, las diapositivas que se van a ir utilizando en la exposición de cada tema. Participación social en la elección de gobernantes. Aquí tenemos una breve reseña que se pueden basar para su resumen. El tema número 2, participación social en la legislación. Este se llevó más hojas, tal vez son 2 o 3, pero estamos hablando un poquito de cómo se hacen las leyes, de cómo es una iniciativa, de qué tipo de leyes hay, qué es un plebiscito, qué es un referendo, qué es una iniciativa de ley o una iniciativa popular. Vamos a verlo de manera general, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes la sepan porque ¿qué tal si el día de mañana ustedes se vuelven diputados y nos representan? Y es importante que conozcan un poquito cómo es la elaboración de las normas, ¿no? Por eso me extendí un poquito más. Y el tema número 3, aquí conceptos básicos que ustedes deben de conocer con respecto al tema, que es el conflicto, que es la facilitación, que es un antecedente de resolución de conflictos, enfoques para abordar los conflictos, aquí señalamos 3, los más primordiales, perspectivas en cuanto a la solución de conflictos, dependiendo de lo que crees, hay diferente perspectiva. Aquí agregamos una perspectiva hindú, una budista, una cristiana, una taoísta, una islámica, una judaica, son diferentes puntos de vista y son diferentes formas de darle solución a un conflicto. ¿Sí? Entonces, los vamos a ver. Transformación contra la resolución de conflicto. Elementos importantes y aquí un cuadro a través del cual una pregunta detonadora de lo que es la solución de conflictos y cómo se podrían contestar estas preguntas. ¿Sí? Propósito, enfoque, desarrollo del proceso y duración. Y por último, el enfoque de la vista del conflicto. Y ya hasta ahí nuestros contenidos. Ya nada más en la parte final de nuestra guía tenemos qué y cómo lo van a entregar. Yo espero que todo lo entreguen antes de las fechas señaladas. Ahora estamos señalando el día lunes. Necesito, por favor, el día lunes a más tardar de la semana 2 y de la semana 4, que ustedes me estén entregando lo correspondiente a cada semana. Es como entrega límite, no se esperen a que me llegue esa fecha. Si quieren desde mañana, ya me pueden ir entregando lo que ustedes se les vaya facilitando más. Semana 2, necesitamos Constrúyete y
solo el primer resumen, el resumen 1, el primer resumen del tema 1, ¿sí? Una cuartilla como mínimo, no es a la fuerza que sea una sola, pero como mínimo una cuartilla del resumen. La actividad Constrúyete y subirla al Drive, jóvenes, eso es todo. Semana 4. El resumen del tema 2 y 3 y su cartilla, de semana 4. El resumen del tema 2 y 3 y su cartilla que ahora va a ser de Altagracia Calderón. Y ustedes ya saben cómo desarrollar la cartilla y subirlo al Drive. Y eso es todo. Y semana 5 ya es el proyecto integrador. Si quieren darme las cosas antes de la fecha, mucho que mejor, yo se los voy a agradecer mucho porque lo puedo revisar con mayor detalle y podemos pulirlo, podemos comentarlo y ustedes estarían más tranquilos, ya no tendrían pendiente de entregas. Y aquí pues sería la historieta, 5 capítulos como mínimo, porque son 5 materias, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí? Yo tengo una, profa. Adelante. Entonces, es que antes la fecha para el límite, por ejemplo, si estamos en la semana 2 teníamos hasta el miércoles, ahora ya nada más tenemos el primer día que es lunes. Te podemos esperar hasta el martes. A mí me gustaría, mi propuesta es que me la entreguen el lunes, pero pues, puedo esperar hasta el martes, no hay ningún problema. Pero, Okay. Yo me gustaría recibirla el lunes. Yo sé que sí pueden. Realmente, no es muy cargado. El contenido no es muy cargado, créanme. Está muy sencillo, si ya vieron el contenido. Entonces, también otra cosa, no olviden realizar sus comentarios en el canal. Un breve comentario en cada clase, por favor. Sí, mira, todavía la puedo recibir hasta el martes, pero yo quisiera que ustedes se aplicaran un poquito más y que me la entregaran el lunes, ya no tendrían que preocuparse por lo menos de ética. Entonces, yo espero que realmente me puedan entregar su cartilla el lunes, su cartilla o su actividad, Constrúyete y sus resúmenes, ¿sí? Pero si no, el martes la podemos recibir, claro que sí. Gracias. El objetivo de que me la entreguen el lunes es para que ustedes tengan más tiempo para entregar el martes de las demás materias. Ese es mi objetivo, que ustedes no se saturen tanto al mero tiempo, porque ya nos pasó en momentos anteriores que les solicitaba a los que faltaban de entregar y espéreme tantito porque estoy sacando matemáticas y también estoy sacando esta y otra y otra y otra. Entonces, mi objetivo de que me entreguen el lunes es para que ustedes mismos no se saturen, que se programen y que por lo menos ya no tengan que preocuparse de ética porque ya lo entregaron. ¿Sí? Bueno, pues esto es de la guía, dejamos de compartir, y pues hasta aquí los contenidos, tenemos un minuto, gracias por su atención, nos vemos el día de mañana, que tengan un excelente y productivo día. Gracias. Antes de que se vayan, foto, por favor, de asistencia. ¿Pueden abrir sus cámaras?